Buenas noches con todos, buenas noches. Estamos empezando esta segunda parte. Vamos a empezar. Voy a invitar a mi compañera Jimena que me acompaña a todos. Eh, Coméntame desde dónde estás, desde dónde nos escribes. Cuéntanos si estuviste la semana anterior con nosotros o si es la primera vez que te unes. Coméntanos, ponnos en tus comentarios y vamos a comenzar la lectura de la segunda parte de este libro, Este dolor no es mío. Recuerdo que este dolor no es mío es un libro que se sugiere en la serie Mi otra yo, que es la serie de Netflix y está en YouTube también en un canal oficial que habla sobre las constelaciones familiares, que son el tipo de terapias que nosotros estamos ofreciendo para todo el mundo a través de conexiones online. Y pues para quienes están en Ecuador, en la ciudad de Quito, pues lo hacemos presencialmente. Muchísimas personas ya se han unido, han pedido sus sesiones. Ha sido para mí un gusto poder acompañarles. Muy agradecido con España, con Andorra, con Madrid. Muy agradecido con Venezuela, con Paraguay, con Perú, con Ecuador, en la ciudad de Puerto Viejo, en la ciudad de Guayaquil. Muy agradecido también con California, con Nueva York. Son lugares a los que hemos podido llegar. Saludos a Chivis TV, saludos a Shioban, que se van conectando. Em, Jime, no sé si estás ya ahí conectada. Sí, hola, ¿sí me escuchas? Hola, Hola hola, Jairito, hola a bienvenida, todos. bienvenida. Gracias por estar con nosotros como siempre. Jime, para quienes no la conocen, es mi mano derecha, mi mano izquierda, es mi compañera en esta aventura llamada Almacay y ella es entrenadora en liderazgo. Tiene una visión hermosa para el acompañamiento de mujeres y pues hemos unido fuerzas, hemos unido técnicas para llevarles a ustedes grandes cosas, ¿ok? Bueno, Jime, dinos, coméntanos cómo estás, cómo te sientes mientras yo voy aquí solucionando algunas cositas. Claro que sí, Jairito. Bueno, primeramente un gusto a todos los que ya se van conectando. Nos aventuramos en este mundo de todo lo que es constelaciones, desarrollo personal, liderazgo, porque lo que queremos es siempre hacer ser un apoyo para todos los que se dejen apoyar. Estamos nosotros dispuestos a apoyarlos, a estar pendientes, a hacer su hombro, pero no para... Yo pienso que ya en este punto de la vida ya no estamos como para quejas, sino para crecimiento, para sanar, para evolucionar. Entonces siempre tendrás aquí a Jairo, a mí, si tú quieres sanar, si quieres ir un paso adelante y aquí vamos a estar siempre para ti. Cuando empecemos, cuando empecemos ya el... ¿Qué pasó? ¿Sí me escuchan? Dice que está pausado el live. Pero sí me escuchan, chicas y chicos. A ver, ahí vamos, ahí vamos. Pequeños problemas técnicos. Listo, ahí sí, continúa. Ah, ya. Eso, entonces, el día de hoy vamos a continuar con la cuestión del libro, pero tenemos muchas sorpresas que ya se vienen, así que estén atentos a las redes, estén atentos porque vamos a hacer muchas cosas muy lindas para sanación. Y mientras vamos a leer el libro, chicos, sí les pido que no se olviden siempre de poner un corazoncito y todo, porque eso nos ayuda. También tenemos la opción de los premios, de los regalitos, todo eso es parte del trabajo, del tiempo que estamos aquí en apoyo a ustedes. Eso y cualquier duda que ustedes tengan mientras estamos leyendo, pues yo voy a ser la persona que va a leer los comentarios. Así que ahí no,
no se cohíban, podemos leer todo lo que ustedes deseen, cualquier situación, y vamos sanando y aprendiendo. Eso es todo conmigo. Gracias, chicos. Aquí estaré con ustedes. Saludos a Zule, a Maravilla, de los nombres que voy viendo. Coméntenos, hay nombres que tienen ahí sus signitos, pues no sé cómo llamarlos, pero les mando sus saludos también. A Dalu Shop también. Chicos, no se olviden de darle un doble tap para que hayan muchos corazoncitos. Los corazoncitos hacen que mucha más gente nos vea, mucha más gente nos acompañe. La dinámica que nosotros usamos la semana anterior va a cambiar un poquito más. Quiero también escucharles a ustedes. Entonces, en algún momento, si alguien quiere compartir, si alguien quiere abrir su micrófono, pues le puedo hacer la invitación y me gustaría conversar con ustedes. La sesión de hoy va a ser importante porque nosotros dejamos un video preguntando si es que ustedes si ustedes desean que hagamos sesiones grupales, ¿sí? Tanto sesiones grupales online como sesiones grupales presenciales de constelaciones. Y hemos tenido buena acogida, hemos tenido muchas personas que han dicho que sí lo quieren. Entonces, el día de hoy quédense hasta el final porque al final vamos a abrir la inscripción para nuestra primera fecha para hacer constelaciones grupales, online y presenciales. Es importante que estén conectados porque obviamente el número de personas que pueden constelarse es limitado, ¿no? Entonces, nosotros vamos a abrir, esto no es un tema comercial, sino que ustedes sabrán que las constelaciones toman tiempo. Hacer una constelación para 10 personas abre un espacio importante de tiempo y también de energía. Quien constela también gasta mucha energía. Entonces, constelar a muchas personas en una jornada muy larga, pues es bastante cansado. Entonces, la primera fecha que vamos a abrir va a tener participantes, una cantidad limitada de participantes, ¿sí? Y vamos a indicarles cómo ustedes van a poder participar de nuestra primera fecha online y de nuestra primera fecha presencial en la ciudad de Quito. Entonces, dicho esto, pues quédense hasta el final, participen, comenten, coméntenos lo que ustedes digan, lo que yo vaya leyendo, si algo les vibra, si tienen un caso similar, díganos. Gracias Mitch, gracias Sandra Tamayo, gracias Crash. Que esto nos ayude pues para llegar a más gente, porque nuestro interés es que la sanación a través de las constelaciones familiares se abra a muchísimas personas. ¿Sí? Vamos a abrir fechas diferentes, estamos conversando con consteladores de muy buen nivel para que puedan unirse a nosotros y pues que podamos dar más sesiones a la semana, ya que las semanas anteriores, estas 2 últimas semanas, hemos estado ocupados y aunque hemos querido atender muchísimo a la gente, pues sí se nos han quedado algunas personas para después. Quienes deseen tener sesiones presenciales o virtuales individuales, pueden hacerlo en nuestra página web almacay.org/reservas. Eso si es que quieren una sesión privada, ¿sí? Si es que quieren una sesión grupal, que hagamos una sesión grupal muy parecida a cómo es la sesión que ustedes vieron en los videos de TikTok, pues quédense hasta el final para que nosotros podamos darles a ustedes el cómo pueden ustedes unirse y cómo pueden ustedes acompañarnos a nuestra primera sesión grupal. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar. Gracias, ya veo que estamos unidas bastantes personas y ya podemos comenzar. Coméntame si es que estuviste aquí en la semana anterior. Ponme un sí, si es que estuviste la semana anterior. Y si es que es tu primera vez aquí, ponme un no, para yo saber cuántos están aquí nuevos, cuántos vinieron de la semana anterior, ¿sí? Para que podamos irnos poniendo dentro de la dinámica y poder ayudarnos todos lo mejor, ¿ok? Dulce, Crash, Siobhan, María, Rosero, Yadira, Patricia. Si es que estuvieron la semana anterior, pónganme un sí. Si es que estuvieron, si es que es la primera vez que se unen para la lectura del libro, pónganme un no.
para yo saber más o menos y poder guiarlos con el avance de que tenemos del libro. ¿Ok? Tenemos algunos que nos dicen no. Bueno, voy a hacer un breve resumen de qué es lo que leímos en la primera parte del libro Este dolor no es mío. Básicamente vimos cómo el autor, que es Mark Walling, ha hecho algunos estudios y él nos habla de casos científicos, nos habló de una doctora llamada de apellido Yahuda, que había hecho unas investigaciones increíbles sobre cómo los traumas pueden ser heredados de los padres a los hijos, y no solo de los padres a los hijos, de los abuelos a los nietos, dado que nosotros, desde nuestro lado materno, cuando mamá estaba en el vientre de mi abuela, dentro del vientre ella ya había desarrollado todos sus óvulos, los que iba a liberar alrededor de su vida. Eso quiere decir que sí, cuando mi mamá estaba en el vientre, de alguna manera yo también estuve en el vientre de mi abuelita. Entonces, eso hace que tengamos una conexión muy fuerte con nuestras abuelas y eso hace que cuando se ha vivido un trauma durante la gestación, eso pueda pasar de la abuela a la hija, perdón, sí, y de la hija a la nieta. Entonces, se había visto científicamente cómo esto se había podido ver. Se mostró un estudio que se hizo tanto en personas que fueron parte del holocausto nazi, de las víctimas del holocausto nazi, de las personas que vivieron la situación de las Torres Gemelas. Se habló también de las personas que vivieron las matanzas en África, me parece que era en Tanzania el país, si es que no me equivoco, y se habló también de los jóvenes indígenas de las tribus aborígenes de Estados Unidos. Cada uno vivió un proceso durísimo de trauma, de aniquilación, de violencia, de segregación, de desplazamientos, y todos ellos, los hijos y los nietos de las personas que vivieron ese trauma, todos tenían una huella en su ADN. Todos tenían una marca en la forma como ellos generaban cortisol. El cortisol es la hormona que a nosotros nos ayuda a regularnos luego de que ha habido un trauma. Cuando hemos visto algo muy traumático y nos quedamos en shock, el cortisol es esa hormona que nos ayuda a volver, que nos ayuda a regresar, a quedarnos tranquilos, a quedarnos cuadrados. Eh, y pues las personas que nacen de personas que tuvieron un trauma muy fuerte durante la gestación, pues las personas nacen, todos sus hijos nacen con una producción más corta de cortisol. No pueden producir el cortisol por sí mismos de una forma normal y esto hace que tengan mucho más tendencia al estrés postraumático. Muchos heredan el estrés postraumático que sufrieron sus padres o que sufrieron sus abuelos, los heredan ellos. Y no solamente eso, sino que quedan tendientes, o sea, perdón, quedan con tendencia a poder manejar temas de depresión, temas de ansiedad, temas de reacción. Un tema bien interesante que se hablaba era de cómo los niños que vivieron, de los padres que vivieron el tema de las Torres Gemelas, son niños que son muy reactivos a los golpes, a los sonidos fuertes, a los sonidos como golpe fuerte. O también se sienten muy ansiosos cuando están con mucha gente que les resulta desconocida. Entonces, miren cómo de parte generacional se puede ir heredando un trauma. Eso es lo que habíamos visto en la primera parte, ¿ok? Vamos a comenzar con la segunda parte. Estamos casi terminando el capítulo 2 y pues voy a comenzar la lectura. Les voy a decir cómo funciona esta dinámica. Yo voy a leer partes del libro.
En partes del libro me voy a detener. Ustedes pueden ir, mientras voy leyendo, pueden ir comentando, pueden ir preguntando cosas. Yo a momentos voy a detenerme y voy a leer las preguntas y les vamos a ir contestando, ¿ok? A momentos también, cuando hayamos tenido una información bastante fuerte, pues yo me gustaría hacer un pare y hacer con ustedes algún tipo de ejercicio sanador, ¿sí? La vez anterior lo hicimos al final del libro. Em, el libro de por sí también tiene ejercicios sanadores. Los ejercicios sanadores que están en el libro también los voy a leer y los vamos a hacer todos juntos. Entonces, Em, quédense, participen, porque mientras más ustedes participen, esto va a ser más rico para todos. ¿Sí? No va a ser solamente yo hablando, haciendo un monólogo. ¿Listo? Entonces, saludos, Josh, que te conectas también. Y pues vayan dándole el doble tap para que esto pueda llegar a más gente. Saludos, Mir Medina también. Bueno, chicos, comencemos ya con la lectura. Estamos en el subtítulo que dice en la página 58, la herencia epigenética. Epigenética es la rama de una, las llaman pseudociencia, aunque ahora ya es una ciencia en realidad, que habla de todo el tema de la herencia que viene a través del ADN y que no es física, ¿sí? Que dice que nosotros conscientemente podemos modelar, cambiar nuestro ADN para generar cierto tipo de situaciones específicas. Eso es lo que dice la epigenética. ¿Ok? Vamos a continuar. Solo en los últimos tiempos, los científicos han empezado a entender los procesos biológicos que tienen lugar cuando se hereda el trauma. Para profundizar en este conocimiento, los investigadores han recurrido a los estudios con animales, teniendo en cuenta que los ratones tienen un mapa genético notablemente similar al humano. Un 99% de los genes de los humanos tienen sus equivalentes con los ratones. Estos estudios nos proporcionan una ventana por la que podemos asomarnos a los efectos que ejerce el estrés heredado sobre nuestras propias vidas. Estas investigaciones resultan valiosas por otro motivo. Dado que pueden hacer una nueva generación de ratones al cabo de unas 12 semanas, es posible tener resultados en estudios multigeneracionales en relativamente poco tiempo. Para llevar a cabo un estudio similar con seres humanos, podrían tener que pasar hasta 70 años. No me gusta la investigación con animalitos, sin embargo, este es un punto bastante notable. Ya se están relacionando los cambios químicos de la sangre, el cerebro, los óvulos y los espermatozoides de los ratones con pautas conductuales tales como la ansiedad y la depresión en generaciones posteriores. Por ejemplo, en los estudios realizados sobre la descendencia se ha observado que el estrés de la separación materna provocaba traumas tales como cambios de la expresión genética que podían observarse a lo largo de 3 generaciones. En uno de los estudios de este tipo, los investigadores impidieron a las hembras alimentar a sus crías en periodos de hasta 3 horas cada día durante las 2 primeras semanas de vida de estas. En su vida posterior, las crías manifestaban conductas semejantes a lo que se podría llamar depresión, pobrecitos, en los seres humanos. Parecía que los síntomas de los ratones se les iban agravando con la edad. Cosa sorprendente, algunos machos no manifestaban estas conductas en sí mismos, pero parecía que transmitían epigenéticamente los cambios de conductas a sus descendientes hembras. Los investigadores observaron también alteraciones en la metilación y cambios en la expresión genética en los ratones estresados. Entre los genes afectados se contaba el CRF2, que regula la ansiedad tanto en los ratones como en los seres humanos. Los investigadores observaron también que las células germinales, las células precursoras de los óvulos y de los espermatozoides, y los cerebros de las crías que quedaban afectados por el estrés causado tras la separación de sus madres. Miren, solamente el separar a la cría de la alimentación, cómo genera esa
tendencia a la depresión. Es bien sabido que los recién nacidos a los que se ha separado de sus madres pueden sufrir dificultades a consecuencia de ello. En estudios realizados con ratones macho, las crías a las que se separaba de sus madres reflejaban incrementos de la susceptibilidad al estrés que les perduraban toda la vida, y tenían a su vez descendientes en los que se manifestaban pautas de estrés similares a lo largo de varias generaciones. En uno de estos estudios, realizado en 2014 en el Instituto de Investigaciones Cerebrales de la Universidad de Zúrich, los investigadores sometieron a ratones macho a periodos repetidos y prolongados de estrés intenso, separándolos de sus madres. Después, los ratones traumatizados manifestaban diversos síntomas propios de la depresión. A continuación, los investigadores hicieron que los ratones se reprodujeran y descubrieron que las crías de la segunda y de la tercera generación manifestaban los mismos síntomas de trauma, a pesar de no haberlo sufrido por ellos mismos. Increíble. Los investigadores observaron también una presencia normalmente elevada de microARN, el material genético que regula la expresión genética, en el esperma, la sangre y el hipocampo de los ratones traumatizados. El hipocampo es una región cerebral que interviene en las reacciones al estrés. También se descubrieron niveles anormales de microARN en la sangre y en el hipocampo de los ratones de la segunda generación. Aunque los ratones de la tercera generación manifestaban los mismos síntomas de un trauma que sus padres y sus abuelos, pues no se detectaron en ellos niveles elevados de microARN, por lo que los investigadores especularon que los cambios conductuales debidos a un hecho traumático pueden manifestarse a lo largo de 3 generaciones, pero quizá no pasen de allí. Con el desequilibrio de los microARNs en el esperma, hemos descubierto un factor clave por el cual se puede transmitir el trauma, explica Isabel Mansuy, coautora del estudio. Su equipo y ella están estudiando actualmente el papel de los microARN en la herencia del trauma en los seres humanos. Les pido que tengan mucha paciencia con mis perritos. Tengo 2 perritos hermosos que están afuera haciendo sus desmadres también. Pues bueno, dice, Mansuy y sus compañeros han publicado después, en 2016, un estudio en el que pudieron demostrar que los síntomas del trauma podían invertirse en los ratones que habían vivido como adultos en un entorno positivo bajo estrés. No solo mejoraba la conducta de los ratones, sino que también se producían en ellos cambios en la metilación de ADN, lo que impedía que se transmitan los síntomas a la generación siguiente. Este estudio tiene unas consecuencias especialmente importantes. Veremos en capítulos posteriores el modo de crear imágenes positivas y experiencias enriquecedoras. Estos son los ejercicios hermosos que tiene el libro, que contribuyen a invertir las pautas de estrés que pueden haber afectado a nuestra familia durante varias generaciones. Saludos a Michelle Rodríguez. Los estudios realizados con ratones son interesantes, saludos a Mariluna, sobre todo porque brindan a la ciencia pruebas tangibles de cómo los desafíos que vive una generación se pueden convertir en la herencia que se transmite a la siguiente. En un estudio realizado en 2013 en la Facultad de Medicina de la Universidad Emory sobre los descendientes de ratones macho estresados, los investigadores descubrieron que los recuerdos traumáticos se podían transmitir a las generaciones sucesivas a través de cambios epigenéticos que se producen en el ADN. Se enseñó a los ratones de una generación a que temieran al aroma de la acetofenona, que es un olor semejante a las flores del cerezo. Cada vez que se les sometía a este olor, recibían al mismo tiempo una descarga eléctrica, pobrecitos. Al cabo de un tiempo, los ratones que habían sufrido las descargas tenían un número mayor de receptores olfativos asociados a este aroma en concreto, que les permitían detectarlo incluso en concentraciones muy bajitas. También tenían dilatadas las regiones cerebrales dedicadas a dichos receptores. Los investigadores también pudieron identificar cambios en los espermatozoides de los ratones. Pero lo más interesante en este estudio fue lo que sucedió en las 2 generaciones sucesivas. Cuando se sometía a estas generaciones al olor floral, a los hijos de los ratones que habían sufrido las descargas, así como a las crías de estos, o sea, a los nietos, se sobresaltaban y lo evitaban, a pesar de nunca haberlo percibido hasta entonces. También se apreciaban en ellos mismos cambios cerebrales,
Parecía ser que los ratones no solo heredaban la sensibilidad al olor, sino también la respuesta de miedo asociada al mismo. Mm, es increíble. Tenemos hasta aquí preguntas. Tenemos una pregunta de Mitch y dice, no entiendo muy bien lo de los espermatozoides, cómo le afectaba en la segunda y tercera. Ok, Mitch, en la primera parte que leímos del libro se explicaba una parte en la que decía que a través de los óvulos, cuando la mamá tenía un trauma, quedaban marcados genéticamente em, con ciertas condicionantes que recibían del trauma de su madre. Pero también cuando el hombre durante su proceso recibía un trauma, podía marcar en los espermatozoides suyos esa condicionante. Entonces habla de que los ratones macho, perdón, en general, los óvulos tienen una marca que mandan esa situación, ese condicionante a sus hijos, pero es de una forma un poquito pasiva, ¿sí? Que tiene que haber un detonante para que eso se presente. Pero con los machos, a través del espermatozoide, la condición era mucho más presente, mucho más fuerte. Entonces, a través del espermatozoide se podía transmitir más fuerte el tema del trauma. Por eso habla de los espermatozoides y de los ratones. ¿Ok? Gracias, Mitch, por la pregunta. Ya, hablamos aquí de todo este ejercicio con los ratones y nos vamos a saltar esta parte porque son igual partes muy parecidas, pero son como que todo tiene que ver con cómo nosotros estamos pasando desde la tercera y hasta una cuarta generación, cómo nosotros pasamos el tema de los traumas, el tema de la condicionante, que esto puede ser bueno, puede ser malo. Puede ser bueno porque les estamos dando a nuestros hijos herramientas para que ellos vengan a un mundo, si es que este mundo es muy violento, pues les estamos dando herramientas para defenderse en un mundo violento. Ahora, si es que ha sido algo que ha estado totalmente fuera de proporción, pues nuestros hijos también van a recibir eso fuera de proporción y más que ser positivo, puede llegar a ser muy negativo. Gracias, Ana Rodríguez, por conectarte. Gracias, Wada. Y pues vamos, ya que nos faltan apenas unos pocos, vamos a saltarnos directo al capítulo 3, que es lo que nos interesa. ¿Listo? La mente de la familia. Comienza con una cita bíblica de Ezequiel 18:2, que dice, los padres comieron el agraz y los dientes de los hijos tienen la dentera. Como que los padres recibieron el golpe en los dientes y los hijos nacieron con los dientes dañados. Dice, capítulo 3, por decirlo de una manera sencilla, recibimos a través de nuestra madre diversos aspectos de la vida de nuestra abuela y de los cuidados que ésta dedicó a nuestra madre. Si es que hay un trauma que tuvo mi mamá con su abuela, yo voy a heredar también ese trauma. Los traumas que sufrió nuestra abuela, sus penas y sus sufrimientos, las dificultades que pasó en la infancia o con nuestro abuelo, las pérdidas tempranas de seres queridos. Todo ello se filtró hasta cierto punto en los cuidados maternales que dedicó mi abuela a nuestra madre. Si nos remontásemos una generación más, lo más probable es que viésemos lo mismo en cuanto a los cuidados maternales que recibió nuestra abuela de nuestra bisabuela. Es posible que no podamos ver con claridad los detalles de los hechos que dieron forma a la vida de esas personas. Sin embargo, podemos sentir hondamente las repercusiones de estos detalles, no solo los que heredamos de nuestros padres, sino también de los cuidados que recibieron ellos de sus propios padres. Todo esto influye sobre nuestras relaciones con nosotros mismos y sobre cómo criamos nosotros a nuestros propios hijos. Los padres, para bien o para mal, tienden a transmitir el tipo de atención paterna que recibieron. Wow. Tenemos hasta ahí
preguntas o comentarios. A ver, hola, dice, a ver, de Xiobán, dice, todo tiene que ver con el material genético compartido. El Ujú. óvulo y el espermatozoide llevan un material genético de los padres compartidos en un 50%. Entonces nos dice Xiobán. Gracias, Giovanni, así es. Gracias, Jacqueline. Gracias, Inés, también por unirte. Y pues vamos a continuar. Parece que tenemos programadas en el cerebro estas pautas y que empiezan a formarse incluso antes de que nazcamos. Nuestra vinculación con nuestra madre, cuando estamos en el seno materno, es fundamental para el desarrollo de nuestros circuitos neuronales. Thomas Berney ha dicho: desde el momento mismo de la concepción, la experiencia que se vive en el vientre materno da forma al cerebro y sienta las bases de la personalidad, del temperamento emocional y de la capacidad del pensamiento superior. Estas pautas son como un modelo, más que aprenderse, se transmite. El desarrollo neuronal que se produce en el seno materno prosigue durante los primeros 9 meses después del nacimiento. La función de las vivencias del recién nacido y de sus relaciones con la madre o con la persona que lo cuida conserva unos circuitos neuronales, descarta otros y organiza los restantes. A través de estas primeras interacciones, el niño sigue estableciendo el modelo por el que gestionará sus emociones, sus pensamientos y sus conductas. Cuando la madre porta consigo un trauma heredado o cuando ha vivido una ruptura del vínculo con su madre, esto puede afectar a su vez al vínculo reciente que está formando con su recién nacido. Y habrá más probabilidades de que se corte ese vínculo. Wow. Las repercusiones de una ruptura temprana del vínculo madre-hijo, una estancia larga en el hospital, unas vacaciones inoportunas, una separación larga, suelen ser devastadoras para el niño. Este pierde de pronto la familiaridad profunda y asimilada del olor de la madre, de su tacto, del sonido, del gusto, y todo lo que ha llegado a conocer y en lo que él confía. Esto es algo que en constelaciones se llama un movimiento interrumpido. Cuando yo he tenido 9 meses de creación, de formación, de un contacto íntimo con mamá, recuerden que mamá es la primera persona, la primera relación que yo tengo en mi vida. La primera persona con quien me relaciono cuando comienzo a existir en este mundo es mi mamá, a través de su cordón umbilical. Entonces, cuando he llevado 9 meses de existencia con esta vinculación muy profunda con mamá, y de repente por alguna situación, como dice, ¿no? Mamá se quedó en el hospital, yo me fui a casa, mamá estaba recuperándose, o yo me quedé en la incubadora todavía formando mis pulmones, mi corazón, y mamá tuvo que irse a casa. Pues eso tiene una repercusión muy fuerte en cómo yo voy a comenzar en los primeros meses de vida y en los primeros años a gestionar mis emociones. Mira lo importante que es los primeros días después de que yo he nacido. Gracias Lucicub, gracias Bruja por unirse. La madre y el hijo viven en un estado biológico que tiene mucho en común con las adicciones. Escuchen esto. Dice Winifred Gallagher, la autora especializada en ciencias del comportamiento. Cuando se separan, el recién nacido no solo echa de menos a la madre, sino que sufre una abstinencia física y psicológica, que no es muy distinta a la que padece el heroinómano al que se le priva de la droga bruscamente. ¡Qué denso! Esta analogía sirve para explicarnos mejor por qué protestan con tanta energía todos los mamíferos recién nacidos, incluso los humanos, cuando se les separa de sus madres. El recién nacido que se ve separado de la madre puede sentirse en una situación de peligro para la vida, dice la doctora Raylene Phillips, neonatóloga del Hospital de la Universidad de Loma Linda. Si la separación prosigue durante un periodo prolongado, la respuesta es la desesperación, añade la doctora Files. El niño se rinde.
La doctora Phillips comparte esta idea con el doctor Niels Bergman y con otros expertos de la neurociencia con el vínculo madre-hijo. Yo conocí, esto dice el autor, ¿no? Yo conocí ese sentimiento de rendición en mis primeros años. Me llegó de mi familia. Lo que mi madre no había recibido de su madre afectó a su vez lo que ella fue capaz de darnos a mis hermanos y a mí. Aunque yo sentía siempre la presencia de su amor, en el fondo, una buena parte del ejercicio de su maternidad estaba afectada por los traumas de nuestra historia familiar. Más concretamente por el hecho de que su madre, Aida, había perdido a sus dos progenitores cuando tenía 2 años. Según la tradición familiar, los hechos fueron los siguientes. Cuando mi bisabuela Laura murió de pulmonía en 1904, sus padres culparon de ello a su marido Andrew, que era, según ellos, un inútil y un jugador. Lo que se cuenta en la familia es que Sora contrajo pulmonía por haber estado asomada a la ventana en pleno invierno, suplicando a su marido que volviera a casa. Contaron a mi abuela Aida que su padre se gastaba en el juego el dinero del alquiler. Y esta frase se ha repetido en nuestra familia como un eco a lo largo de las generaciones. Tras la muerte de Sora, expulsaron de la familia a mi bisabuelo Andrew, y nunca más se supo de él, un excluido. Cuando yo era niño ya percibía la amargura de mi abuela cuando contaba esta historia, y la contaba muchas veces. Miren lo fuerte de estar repitiendo, de ir yendo siempre a un trauma, estarlo contando, verbalizando cómo eso afecta en las demás personas. Bienvenido Yonkar, bienvenida Soraya, bienvenida o bienvenido Patico. Mi abuela, huérfana a los 2 años, fue criada por sus abuelos de edad avanzada, que se ganaban la vida vendiendo ropa usada en un carro en el distrito Hill de Pittsburgh. Mi abuela adoraba a sus abuelos y solía animarse cuando contaba sus recuerdos de cuánto la querían. Pero aquello no era más que una parte de la historia. Era la parte que ella era capaz de recordar conscientemente. Había una historia más profunda que a ella se le escapaba. En los primeros meses de vida de Aida, o quizá incluso cuando estaba en el seno materno, había absorbido las sensaciones de la aflicción que producía a su madre las riñas constantes, las lágrimas y los disgustos. Todo esto tendría un efecto profundo sobre el desarrollo neuronal crucial que se estaba produciendo en el cerebro de Aida. Después, la pérdida de su madre a los 2 años de edad la dejaría destrozada emocionalmente. Ya vimos cómo es la privación del contacto con la madre, ¿no? Esa situación tan fuerte que es como una adicción, como un síndrome de abstinencia de un drogadicto. Mi madre no solo fue criada por una huérfana que no pudo darle los cuidados que ella a su vez no había recibido de la suya. Mi madre heredó también el trauma visceral de Aida, que había sufrido la separación de su madre a una edad temprana. Aunque Aida estuvo presente físicamente en la vida de mi madre, era incapaz de expresar las emociones profundas necesarias para apoyar el desarrollo de mi madre. Esta falta de conexión emocional también pasó a formar parte de la herencia de mi madre. La historia del padre de mi madre también fue azarosa. La madre de Rachel murió de sobreparto cuando mi abuelo Harry tenía solo 5 años. El padre de Harry, Samuel, portó una carga pesada de culpabilidad, pues se consideraba responsable de la muerte de Rachel por haberla dejado embarazada. Claro, es mi mujer, estamos viviendo una vida hermosa, de repente la embarazo y en el embarazo se muere. Y es como que, ¿para qué te embaraces si te ibas a morir? Es esa culpa muy fuerte. Bienvenida mía. Esto lo sé por mi madre, que contaba que Harry había estado a punto de morirse de hambre en su infancia. Perdón, me salté una parte. Samuel no tardó en casarse con una mujer que, según se cuenta en la familia, se ocupaba más de un hijo propio que tenía que de Harry, al que trataba con una indiferencia rayana en la crueldad. Mi abuelo no solía hablar de su infancia, esto lo sé por mi madre, que contaba que Harry había estado a punto de morirse de hambre en su infancia.
Para sobrevivir buscaba alimentos entre la basura y comía hojas de diente de león. Cuando yo era niño, me imaginaba a mi abuelo, también niño, sentado solo en un bordillo, mordiendo un pedazo de pan duro o royendo un hueso de pollo rancio. Ouch. Tanto mi abuelo como mi abuela se quedaron sin madre cuando eran niños pequeños. Transmitieron a la generación siguiente su legado de trauma sin saberlo. En nuestra familia, el vínculo madre-hijo se ha quedado corto durante 3 generaciones como mínimo. Si estas perturbaciones no se hubieran producido antes de que naciera mi madre, es posible que mis hermanos y yo hubiésemos recibido unos cuidados maternales distintos. Pero al haber sido así, la necesidad que tenía mi madre del amor de sus padres que no le pudieron dar, solía dejarla con sentimientos de ansiedad y de agobio. Wow, fuerte. Saludos Lisa Rock, las saludas Güera. Recuerden darnos el doble golpecito, muchos corazoncitos si es que están disfrutando esta lectura para poder llegar a más gente. Recuerden también compartirnos, está el botoncito de compartir por ahí para que más personas también nos puedan ver y nos puedan escuchar. ¿No tenemos preguntas hasta aquí, Jime? Pregunto. Teníamos una, pero es del tema anterior que dice los genes recesivos son los que nos llevan la vinculación con nuestros abuelos y ancestros. Eso nos dice. Gracias, Crash. Gracias por los dobles toquecitos, gracias por hacernos más visibles para más personas, para que puedan seguir disfrutando de este libro y de lo que vamos a hacer a continuación. Comprendí que para poner fin al ciclo de traumas heredados en mi familia, ya pronto acabamos esta parte y vamos a hacer un ejercicio porque lo estoy sintiendo. Comprendí que para poner fin al ciclo de traumas heredados en mi familia y en última instancia para curarme yo mismo, tenía que curar mi relación con mi madre. Sabía que no podía cambiar lo que había sucedido en el pasado, pero sí podía cambiar, sin duda, la relación que manteníamos en el presente. Mi madre había heredado las pautas de estrés de su madre y yo las había heredado también. Ella solía llevarse las manos al pecho y quejarse de la sensación de agitación que tenía en el cuerpo. Ahora me doy cuenta de que estaba reviviendo inconscientemente el miedo y la soledad que se reproducían en nuestra familia, el terror a quedarse separada de la persona a la que más necesitaba, su madre. Recuerdo que cuando yo era un niño pequeño de unos 5 o 6 años, mi madre salía de casa. Yo sentía tal terror que iba a su dormitorio, abría el cajón donde guardaba los pañuelos y los camisones y hundía la cabeza entre las prendas para percibir su olor. Recuerdo vivamente aquella sensación de que no volvería a verla, de que solo me quedaría de ella su olor. Cuando fui adulto conté a mi madre esos recuerdos y entonces supe que ella hacía lo mismo. Ella hundía la cara entre las ropas de su madre cuando ésta salía de casa. ¡Wow! Brendix, gracias, bienvenida. Tal como se aprecia en mi propia historia, la del autor, las interrupciones tempranas del vínculo madre-hijo suelen tener su origen incluso mucho antes de nuestra concepción. Los defectos pueden quedársenos en el inconsciente y vivir en nuestro cuerpo en forma de recuerdos somáticos que se desencadenan cuando se dan hechos que evocan el rechazo o el abandono. Cuando pasa esto, podemos sentirnos completamente desfasados respecto a nosotros mismos. Respecto de nosotros mismos. Podemos sentirnos dominados por nuestros pensamientos y abrumados, incluso asustados, por las sensaciones que nos inundan el cuerpo. Como el trauma se produjo en época tan temprana, suele quedar oculto en un lugar hasta donde no llega nuestra conciencia. Sabemos que existe un problema, pero no somos capaces de poner en limpio qué fue lo que pasó exactamente. En vez de ello, suponemos que el problema está en nosotros y que tenemos algo que es malo. Movidos por nuestro miedo y por nuestra ansiedad, solemos intentar controlar el entorno para sentirnos seguros. Esto se debe a que cuando éramos pequeños teníamos muy poco control y seguramente no disponíamos de un lugar seguro para refugiarnos de las emociones intensas que sentíamos.
las lesiones del vínculo pueden reproducirse a lo largo de las generaciones si no cambiamos conscientemente la pauta. Intenso, intenso. Bienvenido, Clary Mateo. Dennos sus doble top si es que les gusta lo que están leyendo. Quiero saber de ustedes, que nos compartan quiénes de ustedes se sienten identificados con la historia. ¿Quiénes de ustedes se sienten o sintieron de niños que cuando mamá iba a salir, salía a comprar, yo sentía que no iba a volver y me entraba una ansiedad, una angustia enorme? Crash dice, al romper estos vínculos, la energía, ¿a dónde va? Hay algo importante que tenemos que entender. Aquí se habla de que la ruptura del vínculo, ¿no es cierto? En constelaciones nosotros entendemos y entendimos que los vínculos no se rompen, pero los vínculos que son como un canalcito, como un tubito por donde corre energía, pues si bien no quedan rotos, sí quedan golpeados y quedan ahí en el interior del vínculo, quedan esas sombras de esos dolores, quedan esas ausencias, quedan esos traumas, quedan todas esas situaciones y eso es lo que nosotros recibimos, ¿sí? No hablamos tanto en constelaciones de romper vínculos, porque los vínculos no se pueden romper. Lo que pasa es que los vínculos se golpean, se llenan de situaciones muy negativas y eso es lo que a nosotros pues nos llega de forma inconsciente. Gracias, Gonza DJ. Voy a hacer aquí, dice, es el sentimiento de las personas que en su adultez quieren ser como aquellos padres ausentes. Mira, esto es algo interesante, porque no es que yo quiero ser un padre ausente, no es que yo quiero abandonar a mi hijo, sino que inconscientemente yo tengo una forma de repetir el patrón y esa forma de repetir el patrón no es una elección consciente que yo digo, uy, la embaracé, me voy. No. Puede darse de una forma en la que yo voy creando un contexto en el que esto se produce. Puedo yo tener una resistencia a tener hijos, pero tener una tendencia a ser promiscuo. Entonces es muy probable que embarace a muchas mujeres, pero yo no quiero ser papá. Puede ser que yo tenga una tendencia a tener una sola pareja. Sin embargo, cuando viene la imagen, cuando viene la idea del embarazo, eso me genere a mí mucha resistencia. Y esto no solo tiene que ver con papá. He visto casos y conozco casos de mujeres que cuando piensan en la idea de quedar embarazadas, de estar embarazadas, cuando tienen miedo, cuando tienen esa idea de que, uy, estoy embarazada, les viene una ansiedad brutal, les viene un sentido de culpa, les viene una resistencia grande que les llena de mucho miedo. Y eso no es porque ellas sean malas madres. No, eso es porque inconscientemente ese trauma del que estamos leyendo ahorita está funcionando. Entonces, no es un tema, no un tema consciente. He visto casos de que hay personas que sienten la necesidad de un padre que muere o los abandonan. Mira, esos son casos muy específicos. Esos casos son casos que se pueden ver en constelaciones, ¿sí? Cuando yo tengo mi vista, cuando yo consciente o inconscientemente tengo la vista en un muerto, es muy probable que yo no tenga la disponibilidad de ir a la vida. Cuando hay los casos, las situaciones de ideas suicidas, muchas veces en constelaciones se puede ver que ellos conocieron de una situación de un familiar, de una muerte muy dolorosa que no pueden superar. O
no conocen, pero transgeneracionalmente en sus generaciones anteriores ha habido una muerte violenta, una muerte muy dolorosa, que fue tan dolorosa que para toda la familia fue, no hablemos de esto, nunca se habló de eso, y esa persona se convirtió en un excluido. Entonces, sea que yo vi la muerte de esa persona, de ese familiar dolorosa, o sea que esté inconscientemente siguiendo una transgeneracionalidad, yo dejo de tener la mirada hacia la vida y lo que hago es la vida, digo, la mirada la tengo puesta en esa persona, en esa muerte. Y ahí es cuando se dice que yo estoy siguiendo a la muerte. O como se dice también, tengo la vista puesta en un muerto. Es una frase un poquito fea, es un poquito inconsciente, pero si es que yo tengo la mirada puesta en la muerte, yo no voy a estar disponible para dar vida. Si es que yo tengo la vista en la muerte y por alguna razón tengo la vida, yo no estoy en capacidad de compartir vida a ese nuevo ser. Y sí, hay muy probablemente que yo no quiera hacerme cargo de ese niño, lo ponga en adopción, lo dejen a cargo de mis papás, o sea, de sus abuelos, o pues que yo simplemente pida que esa persona no nazca. Pero como puedo decir, bienvenida Rosita Morales, pero como les puedo decir, eso no es consciente. No los vuelve malas personas, simplemente están actuando con un amor ciego. Y eso es algo que necesitan mirar, eso es algo que necesitan sanar. Y como ustedes vieron en el libro que decía, pues esto se puede cambiar, esto se puede revertir a través de las constelaciones familiares y hay otros ejercicios también que trabajan ese tipo de situación, ¿sí? Pero para mí la mejor manera en la que yo he visto que esto funciona es con constelaciones familiares. Jime, ¿tenemos algún comentario? El último que dice es igual de Siobhan, que dice, están juntos pero no se ocupan de ellos, que ya estábamos hablando de lo mismo, del padre que muere o los abandona. Gracias. Saludos Hedy, saludos Mario, saludos Danilo Silva por unirse, gracias y pues que sigan disfrutando de esta lectura. Vamos a hacer una pausa. Vamos a el siguiente capítulo. Bueno, hay un siguiente subtítulo para terminar el capítulo 3, pero vamos a hacer una pausa porque siento que esta información nos vibra a muchos, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo conocimiento de que cuando yo estuve cuando yo fui bebé, hubo una situación que me separó de mi madre. Si es que yo tengo ese sentimiento de que mi madre no me quiere como debería, me gustaría que mi mamá fuera más amorosa, que me tenga más cariño, sin embargo, siento que es indiferente, siento que es fría. Si yo tenía de niño ese sentimiento de que mi mamá me iba a abandonar, de que cuando salía por un rato se iba a ir y yo tenía que estar todo el tiempo pegado de mamá, pues me gustaría hacer un ejercicio contigo. Saludos, Eva, gracias por conectarte. Me gustaría hacer un ejercicio contigo, porque como vimos, esto que mamá tenía, este condicionamiento en su forma de darnos amor, de darnos cuidado, cuando nosotros éramos bebés, acabamos de ver que no tiene que ver con ella, tiene que ver con su abuela. Perdón, con mi abuela, con su mamá, de la forma como ella también recibía el cuidado. Y eso también tiene que ver con, a su vez, cómo su mamá, es decir, mi bisabuela, recibía también el cariño, ¿sí? Así es que si desean, si tienen los audífonos puestos, bien, si no tienen audífonos y los tienen cerca, los pueden conectar y vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿ok? Esto es un ejercicio que tiene que ver con sanar con mi abuela. Es algo que me gustaría hacer. Saludos Oscar, saludos
Pamela, saludos. More Teresita. Me gustaría hacer este ejercicio con ustedes de sanar a mi abuela, ¿sí? Entonces, vamos a centrarnos un poquito, vamos a relajarnos, cerramos nuestros ojitos, se van a dejar guiar por mi voz y vamos a respirar profundo, inhalamos y dejamos salir. Inhalamos por la nariz. Dejamos ir por la boca. Y vamos a entrar en un espacio seguro dentro de nosotros. Un espacio gris, neutro, no tiene colores, no tiene luces, no tiene formas. Es un espacio muy neutro. Y vamos a concentrarnos en nuestra respiración. Vamos a sentir cómo nuestra respiración fluye. Y vamos a tener conciencia de que este ejercicio de inhalar y exhalar lo hemos hecho sin parar desde el día en que nacimos, desde el día en que dimos nuestra primera bocanada de aire y dimos nuestro primer llanto. Ya nuestros pulmones se llenaron de oxígeno y comenzaron a botar el oxígeno, mejor dicho, el aire que ya estaba viciado. Ese aire, ese gas carbónico, lo dejábamos ir. Y ese proceso de renovación se ha dado toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Y toda la vida nos hemos estado renovando. Inhalamos, traemos energía, exhalamos, dejamos ir cansancio, dejamos ir ya la mala vibra. Y así hemos vivido inconscientemente. Mira si inconscientemente hemos hecho este ritual tan hermoso de regenerarnos, de alimentarnos todo el tiempo. Imagina todas las cosas grandiosas también que inconscientemente habremos traído a nuestra vida. Y conecta con esa maravilla que es tu cuerpo. Y relaja con cada respiración y limpia todo lo que haya sucedido. Lo que sucedió en el trabajo, lo que pasó con los niños, lo que sucedió con mi pareja. Vamos a dejar todo eso fuera y solo nos vamos a concentrar en nuestra respiración. Y vamos a conectar. Yo no conozco tu historia, pero sé que si yo te digo que traigas aquí la energía de tu padre y la energía de tu madre, sé que las puedes sentir. No importa lo que haya pasado, no importa si tengo ahora una buena o una mala relación, no te pido que traigas situaciones, no te pido que traigas historias. Desconectemos la mente por un momento. Trae sensaciones. Y vas a sentir que detrás de ti, a tu lado derecho, está de pie papá. Como sea que lo veas, que lo sepas. Si no lo conoces, pues no importa. Es una figura que está atrás tuyo. Y vas a sentir su presencia. Sensación, no imagen, no historia, no cuento. Sensación. Y vas a traer la energía de mamá detrás de tu lado izquierdo.
cómo la comprendas, sensaciones, no historias. Si no conocí a mamá, si mamá ya falleció, no importa. Quiero que sientas su presencia detrás de ti del lado izquierdo. Y con esa presencia vas a sentir detrás de ellos a sus padres. De papá a su padre y a su madre. De mamá a su padre y a su madre. Y detrás de ellos a sus padres. Y a los padres de sus padres. Y a los padres de sus padres. Y vas a sentir que detrás de ti hay una cantidad increíble de ancestros. Se dice que para 7 generaciones hay más de 3000 personas que han sido parte de nuestra historia. Así que conecta con toda esa energía que viene desde tu padre y que viene desde tu madre. Y siente que desde lo más lejano todos te envían su energía y de generación en generación se acerca a ti, se va acercando hasta que llega a tus abuelos se la dan a tus padres y tus padres te la entregan a ti. Y llénate de esa energía. Y siente cómo esa energía se conecta por todo tu cuerpo. Respira profundo, inhala y exhala. Y vas a ver delante de ti a mamá. Y vas a ver detrás de mamá a su mamá, es decir, a tu abuela. Y detrás de tu abuela vas a ver a su madre, es decir, a tu bisabuela. Vas a mirar las 4 generaciones frente a ti, una tras otra. Si no conocí a mamá, no importa. Si mamá ya falleció, no importa. Si no tengo una buena relación con mamá, no importa. Este no es un juego mental. Esto es una conexión espiritual profunda. Y vas a ver a estas 4 generaciones de mujeres poderosas. Y vas a ver a cada una sosteniendo en sus manos a la próxima generación. Vas a ver a mamá sosteniéndome a mí de bebé. Vas a ver a mi abuela sosteniendo a mi madre de bebé. Y vas a ver a mi bisabuela sosteniendo a mi abuela de bebé. Y siente y visualiza cuán diferentes pueden verse las 4 generaciones en el tiempo. Pero fíjate cómo todas cargan a su bebé de la misma manera. Fíjate cómo todas mantienen la misma seña en su rostro. Y mirando a las 4 generaciones vas a decir, ahora puedo ver cuán parecidas son las mujeres de mi sistema familiar. Ahora puedo ver que el amor entregado fue el mismo amor que recibieron y por ende el que yo recibí. Repitan estas frases en voz alta para que sea más fuerte la sanación. No lo digan en la mente, díganlo en voz alta. Repitan. Puedo ver ahora cuán parecidas son las mujeres de mi sistema familiar.
y con mucho amor van a repetir: puedo ver que el amor que entregaron fue el mismo amor que recibieron de sus madres, y por ende fue el mismo amor que yo recibí. Vas a ver a mamá con mucha ternura, con mucho amor, viendo cómo te sostiene, y le vas a decir: mamá, lo siento, si yo me sentí más grande que tú y quise demandar de ti más de lo que tenías, ahora puedo ver que lo que me diste era perfecto para mí porque fue lo que recibiste. No tenías otra forma de darme tu amor. Y vas a mirar a tu abuela y le vas a decir: abuela, ahora puedo ver el amor que le diste a mamá, porque es el mismo amor que yo recibí de ella. Ahora puedo ver tus necesidades. Respeto tu destino y respeto tu vida. Y vas a ir con tu bisabuela y le vas a mirar con mucho amor y le vas a decir: bisabuela, honro tu vida, honro la vida de tus padres, porque ellos desde el amor te abrieron la vida a ti. Bisabuela, honro tu vida, porque por el amor que le tuviste a mi bisabuelo, le abriste el camino a la vida, a mi abuela. Y vas a ir con tu abuela y le vas a decir: abuela, abuelita, o como tú le digas, como le sabías decir: abuelita, honro tu vida, porque con el amor que le tuviste a mi abuelo, le abriste el camino a mi madre. Y vas a ir con mamá y le vas a decir: mamá, honro tu vida, porque por el amor que le tuviste a papá, me abriste el camino a mí. Y vas a regresar a tu lugar original al frente de todas ellas y mirándolas y mirando toda esa energía y mirando todo ese amor, toda esa comprensión, vas a decir: las tomo a todas ustedes en mi corazón. Gracias por su amor, porque fue perfecto para mi sistema familiar.
recibo su amor, recibo sus bendiciones. Y yo me permito hacerlo diferente ahora con mis hijos. Para darles todo el amor que ellos se merecen. Más allá del amor que recibí de ustedes, que es perfecto para mí, yo lo voy a hacer diferente. Gracias. Y perdón si me sentí muy grande, como para haberles exigido a ustedes, siendo que ustedes son las grandes y yo soy el pequeño. Y van a tomar una respiración profunda. La van a dejar ir. Una segunda respiración profunda. La van a dejar ir. Y cuando se sientan listos van a abrir los ojos y van a volver. Saludos a Pachalá, a Frank Daniel también. Vayan volviendo poco a poco. Si les gustó la meditación, pongan sus corazoncitos. Si quieren compartir cómo se sienten después del ejercicio, comenten. Digan cómo se han sentido después del ejercicio. Susana, Tania, bienvenidas. ¿Cómo se sintieron? ¿Se sintieron bien? ¿Estuvo bien? ¿Ah? Bueno, este fue un ejercicio que me vibra desde lo que acabamos de leer, desde esa situación que dice que el amor que mi mamá me dio vino del amor que recibió de su abuela y a su vez de su madre y a su vez de generaciones atrás. Me siento bien. Gracias, gracias Yonkar. Saludos Cinti y vamos a proseguir, ¿ok? Vamos a seguir leyendo, que ya hemos estado 1 hora y cuarto. Vamos a ajustar unos 20 minutitos más, ¿sí? Gracias Jairo, gracias Crash a ti también. Vamos a continuar, ¿ok? El siguiente tema, den sus tapsitos ahí, sus corazoncitos, compartan esto si quieren que más personas lo vivan, si sienten que alguien más que conocen debe vivir este tipo de experiencia con las lecturas que estamos haciendo, pues compártanlos y ayúdennos a llegar a más gente, ¿ok? Recuerden que al final de esta sesión vamos a abrir la inscripción para nuestro primer encuentro grupal online y nuestro primer encuentro presencial grupal, ¿ok? Ya les vamos a decir cómo va a suceder eso y pues les vamos a extender la invitación a todos. Vamos a seguir con la lectura. La conciencia familiar es el subtítulo siguiente. El destacado psicoterapeuta alemán Bert Hellinger es el creador de las constelaciones familiares. Bert Hellinger ha tratado en muchos libros el concepto de que heredamos aspectos de los traumas familiares y los revivimos, es decir, los volvemos a vivir. Hellinger, que estudió a las familias durante más de 50 años, primero en calidad de sacerdote católico y después como terapeuta familiar y filósofo, nos enseña que compartimos una conciencia familiar con los miembros de nuestra familia biológica que nos han precedido.
Hellinger ha observado que los hechos traumáticos, como la muerte prematura de un progenitor, de un hermano o de un hijo, o un abandono, un delito o un suicidio, pueden ejercer sobre nosotros una influencia poderosa, dejando en todo nuestro sistema familiar una huella que perdura durante varias generaciones. Estas huellas, a su vez, se convierten en un modelo familiar, a medida que los miembros de la familia repiten de manera inconsciente los sufrimientos del pasado. La repetición de un trauma no siempre es una réplica exacta del hecho primitivo. Por ejemplo, en una familia en la que alguien ha cometido un delito grave, otro miembro de la familia que nace en una generación posterior puede estar purgando ese delito sin ser consciente de ello. Una vez, esto es algo importante, esto es algo que sería muy chévere que lo puedan escuchar. Una vez acudió a mi consulta un hombre que se llamaba John y que acababa de salir de la cárcel. Había cumplido 3 años de condena por un desfalco, aunque aseguraba que no había cometido aquel delito. John se había declarado inocente en el juicio, pero en vista de las pruebas en su contra, una acusación falsa de un antiguo socio, su abogado le había recomendado que llegara a un acuerdo con el fiscal. Cuando John entró en mi consulta parecía agitado, tenía la mandíbula tensa y arrojó su abrigo sobre el respaldo de la silla. Me explicó que le habían montado una encerrona y que ahora estaba obsesionado por las ideas de venganza. Cuando hablamos de su situación familiar, salió a relucir que en la generación anterior, en la década de los 60, a su padre lo habían acusado de asesinar a su socio, pero en el juicio no le habían podido condenar en virtud de un detalle técnico. Todos los de la familia sabían que el padre era culpable, pero no hablaban nunca de ello. A la luz de mi experiencia con los traumas familiares heredados, no me sorprendió descubrir que John tenía la misma edad que su padre cuando éste había ido a juicio. Miren ustedes. Se le había hecho justicia al fin, pero había pagado un justo por un pecador. Hellinger cree que el mecanismo que está detrás de estas repeticiones es la lealtad inconsciente, y considera que la lealtad inconsciente es la causa de muchos sufrimientos en las familias. Las personas no son capaces de identificar el origen de sus síntomas, que se encuentran en una generación anterior. Suelen suponer que su problema arranca de su propia experiencia vital y no son capaces de encontrarle una solución. Hellinger enseña que toda persona tiene el mismo derecho a formar parte de un sistema familiar y que no se puede excluir del mismo a nadie por ningún motivo. Forman parte del sistema el abuelo alcohólico que dejó arruinada a nuestra abuela, el hermano que nació muerto y dejó desconsolada a nuestra madre, y hasta el hijo del vecino al que nuestro padre mató accidentalmente al salir con el coche del garaje. Nuestro tío delincuente, la media hermana mayor de nuestra madre, la criatura que abortamos, todos ellos son miembros de nuestra familia y la lista es más larga. Fuerte. Saludos Gladys, Uju Azul también. Esto es lo que nosotros hablamos cuando... Ustedes han visto los videos que nosotros publicamos en TikTok, ¿verdad? De la serie Mi Otra Yo. Esto es lo que sucede, pues, cuando hay un asesinato, ¿no? Cuando en la constelación de Leila hay un golpe, hay un asesinato a una ancestra y pues tanto la ancestra, la abuela de Leila, bisabuela de Leila, queda vinculada y también el asesino. El asesino pasa a formar parte del alma familiar desde ese asesinato y todos ellos forman parte. Eso es lo que Bert Hellinger dice y es un orden del amor que se llama el orden de la pertenencia. ¿Ok? Debemos incluir en ella hasta las personas a las que no solemos contar en nuestro sistema familiar.
Si alguien hizo daño a un miembro de nuestra familia, si se aprovechó de él o lo mató, debemos incluir a esa persona. Del mismo modo, si algún miembro de nuestra familia se aprovechó de otra persona, si le hizo daño o la mató, también es preciso que incluyamos a la víctima dentro de nuestro sistema familiar. Crash, bienvenida Karen Jere. Crash, esto es a lo que yo me refería cuando yo te decía que los vínculos no se rompen. Nosotros nos vinculamos con la gente y esa gente siempre va a mantener ese vínculo. Ahora lo importante es saber qué hay dentro de ese vínculo. Hay venganza, hay sed de venganza, hay necesidad de compensación, hay dolor, hay tristeza, hay ira. Pues eso es lo importante y eso es lo que las constelaciones hacen, limpiar ese vínculo de todo eso y dejar algo nuevo ahí para que esa energía se libere. Saludos, María Pérez. También están incluidas las parejas, esto es importante, escuchen todos, porque esto es algo que nosotros no lo vemos y cuando nos enteramos es como que ¡boom! También están incluidas las parejas anteriores de nuestros padres y abuelos. Al morir, al marcharse o al romper, abrieron un espacio por el que nuestra madre o nuestro padre de nuestra abuela o nuestro abuelo pudieron entrar en el sistema, lo que permitió que naciésemos nosotros a la larga. Si esto sucede con los padres, ¿qué creen que sucede con nosotros? Nuestras parejas, saluda Gabo, nuestras parejas, las anteriores, todas forman parte de mi sistema familiar porque nuestras parejas nos han ido forjando para que nosotros encontremos esa pareja con la que nos establecemos y con las que formamos una familia. Miren lo importante de esto. Hellinger ha observado que cuando a una persona se le rechaza o se la deja fuera del sistema familiar, puede suceder que otro miembro posterior del sistema represente a esa persona. La persona posterior puede compartir el destino de la persona anterior o repetirlo, comportándose de manera similar al sujeto excluido o repitiendo algún aspecto de los sufrimientos de éste. Por ejemplo, si en tu familia se rechazó a tu abuelo porque bebía, jugaba y era mujeriego, es posible que uno o varios de sus descendientes adopten más tarde una o varias de estas conductas. El sufrimiento familiar prosigue de este modo en las generaciones sucesivas. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que alguien pueda mirar a ese familiar y pueda ordenar esa energía, organizar esa energía. Saludos, Ceci. Me perdí. Hellinger. Ya, el hombre al que había asesinado el padre de John formaba ahora parte del sistema familiar de este. Cuando John fue víctima de un montaje por parte de su socio, cuando fue a la cárcel y salió con ideas asesinas de venganza, estaba reviviendo, sin saberlos, aspectos de las experiencias de su padre que habían sucedido 40 años antes. Cuando John llegó a conocer la relación entre la experiencia de su padre y la suya propia, fue capaz por fin de soltar los pensamientos obsesivos y salir adelante. Dos destinos habían quedado entrelazados estrechamente como si las dos personas compartieran un solo destino común. La libertad emocional de John había estado constreñida mientras esa conexión había estado oculta. Es lo que les acabo de decir. ¿Hasta cuándo va a seguir eso? Pues hasta que alguien lo mire, hasta que alguien lo resuelva, lo ponga en conciencia y ordene esa energía. Saludos Gino Maingón. Chicos, he hablado un montón. Hasta este momento, ¿alguien tiene comentarios? ¿Alguien quisiera compartir algo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Díganme, por favor, porque estoy con la boca seca y no he parado de hablar durante hora y media. Saludos, Cáncer de Amor. Saludos, Yandri. Ok, ¿no tenemos preguntas? ¿Seguimos entonces? Bueno. Sí,
Gracias, Hasta Heidi. ahora, ¿Hay alguna pregunta? Dime, ¿estás ahí? sí, te digo que Jacqueline nos dice hasta ahora todo excelente. Gracias por compartir, Jacqueline Martínez. Gracias, Jime. Pues en cualquier momento, si tienen preguntas, si tienen comentarios, díganlos, sí, porque eso nos va a enriquecer a todos. Bueno, seguimos. Hellinger recalca que cada uno de nosotros debemos cargar con nuestro propio destino, con independencia de que éste sea más o menos duro. Nadie puede intentar hacerse cargo del destino de un padre, de un abuelo, de un hermano, tío o tía, sin que ello resulte en algún tipo de sufrimiento. Hellinger llama a los sufrimientos de este tipo enredos o intrincaciones. Cuando estás enredado, intrincado, portas inconscientemente los sentimientos, los síntomas, las conductas o las penalidades de un miembro anterior de tu familia como si fueran tuyos. Hasta los hijos de un mismo padre y madre que viven en un mismo hogar familiar y que han tenido una formación similar tienden a heredar traumas distintos y a vivir destinos diferentes. Por ejemplo, el primer hijo tiende a portar consigo lo que no está resuelto en el padre. La primera hija tiende a portar lo que no está resuelto en la madre. Y aunque no siempre sucede así, también puede darse el caso inverso. Los hijos posteriores de la familia tienden a portar diversos aspectos de los traumas de sus padres o elementos de los traumas de los abuelos. Por ejemplo, la primera hija puede casarse con un hombre que es emocionalmente distante y controlador, semejante al concepto que tiene ella de su padre. Y de este modo comparte esta dinámica con su madre, al casarse con un hombre cerrado en sí mismo y controlador. La hija repite las experiencias de la madre y se suma a ella en su descontento. La segunda hija puede portar la ira no expresada de su madre. De este modo, aunque le está afectando el mismo trauma, ella porta un aspecto distinto del mismo. Puede que rechace a su padre, mientras que la primera hija no lo rechaza, más bien emula eso con su situación. ¿Ok? En muchos casos, los hijos posteriores de la familia pueden portar los traumas no resueltos de los abuelos. En la misma familia del ejemplo, la tercera o la cuarta hija puede quedarse sin casar toda la vida por miedo a que las controle un hombre al que no quiere. Fuerte, ¿ok? ¿Tengo alguna pregunta, Jime? ¿Vi por ahí alguna pregunta? Hello. Aló, sí, dice, ¿cuál es el mensaje anterior, Siobhan? No, no lo tengo, solo dice, si puedo leer tu mensaje anterior, pero el anterior mensaje era están juntos, pero no se ocupan de ellos, pero era sobre los padres. Ese tema del padre O a qué. ausente, eso ya lo habíamos comentado. Ajá, Sí, eso ya lo habíamos exacto. dicho, el tema de cómo puede ser el tema del padre ausente. Unos Mil y More, den sus corazoncitos si es que están disfrutando de la lectura. Dice, tuve ocasión de trabajar con una familia libanesa que tenía una dinámica semejante a esta. Cuando nos remontamos a una generación más, descubrimos que ambas abuelas libanesas habían sido entregadas por sus padres para convertirse en novias infantiles. Una de ellas con 9 años y la otra con 12. Dos de las hermanas libanesas conectaban con la experiencia de sus abuelas, a las que habían obligado a casarse siendo todavía niñas, y repetían aspectos de aquellas circunstancias vitales en sus propias relaciones de pareja. Como sus abuelas, una se había casado con un hombre mucho mayor a ella, y la otra, en cambio, no había llegado a casarse, pues se quejaba de que los hombres eran desagradables y controladores. Unos sentimientos similares a los que debió de sentir su desgraciada abuela paterna, atrapada en un matrimonio sin amor. Saludos, Heidi Gray. Cuando se produce una ruptura del vínculo madre-hijo en varios hermanos,
Cada hijo puede expresar de manera distinta su desconexión con la madre. Uno puede volverse servil, temiendo que si no es bueno o si protesta, perderá la conexión con las personas. Otro, sintiendo que ni siquiera ha disfrutado nunca de tal conexión, puede volverse polémico y conflictivo, para apartar de sus lados a las personas más cercanas. Otro hijo puede aislarse y tener poco contacto con la gente en general. Aquí tengo una pregunta que ya nos contestó Siobhan. Ay, a ver, se me fue. Saludos, Quantum, Se me Casa fueron. Ah, Vacacional. ya, aquí está. Dice, preguntaba si se puede romper la experiencia para nuestros descendientes o cada uno debe de sanar. Lo bonito de las constelaciones, Giovanni, gracias Jime por estar en apoyo. Lo bonito de las constelaciones, Giovanni, es que cuando yo sano una situación transgeneracional, corto esa energía para toda mi descendencia, ¿sí? Y en algunos casos, cuando yo sano, por resonancia, sanan también las personas que están a mi alrededor. Eso quiere decir que de mi sanación, de lo que yo llegue a sanar, pueden beneficiarse mis hermanos, pueden beneficiarse mis padres, aunque no, yo no puedo constelar a mi padre porque no me es permitido, se debe respetar jerarquía, pero de una sanación profunda que yo haga, es posible que mi madre también sane. Y yo he visto casos, es más, yo he vivido esos casos también en los que al yo sanar algo conmigo, he visto en mis papás un cambio. No es que saque pecho por eso, pero sí he podido percibir eso y ha sido muy llamativo para mí. ¿Sí? Em, ¿Tenemos otra pregunta? Dice, ¿eso es solo por mi parte y por parte del padre de mis hijos? Pues la jerarquía, Bert Hellinger tiene tres órdenes del amor. La pertenencia, que ya la vimos, de lo que decía hace un rato cuando decía que todos pertenecen. La jerarquía, que dice que cada uno tiene que ocupar su lugar, que los primeros ocupan su lugar por encima de los que vienen después. Y pues en esa ley de jerarquía dice que cuando yo sano en mi sistema familiar, yo puedo sanar hacia abajo. Yo puedo constelar a mis hijos, pero yo no puedo constelar a mis padres. Pero cuando yo sano, mi sanación puede llegar a todos, de tu parte y de parte del padre de tus hijos. Recuerda, y esto es importante que lo sepas, Giovanni, recuerda que al momento en que tú te uniste con una persona y tuviste un hijo, incluso así no hayas tenido el hijo, el momento en que tú te unes con una persona en una relación, creas un vínculo que no se va a romper. Debo decir Entonces, que el momento en el que tú tienes un hijo con esa persona, pues es mucho más fuerte el vínculo. Saludos María Carvajal y María, sí, y Janet. ay, Entonces, tenemos otra pregunta de Siobhan relacionada con la anterior, que dice, es solo por mi parte y por parte del padre de mis hijos. sí, Jimé, justo estaba respondiendo eso. Gracias. Allá. Bienvenido, Jairo Medina. Entonces, cuando yo sano, cuando yo digo que se benefician por resonancia mis familiares, también está el padre de mis hijos, o sea, en tu caso, el padre de tus hijos, ¿sí? Porque tú tienes un vínculo con él y cuando tú sanas, ayudas también a que él sane, ¿ok? Bienvenida al Dagni Toapanta. Vamos a seguir. He observado que cuando varios hermanos sufren rupturas del vínculo madre-hijo, suelen manifestar ira o celos, o se sienten desconectados entre sí. Por ejemplo, un hijo o hija mayor puede estar resentido con su hermano menor al percibir que éste ha recibido el amor que el mayor no recibió.
Dado que el hipocampo, la parte del cerebro que interviene en la creación de recuerdos, no está plenamente operativa hasta después de los 2 años de edad, la hija o el hijo mayor no puede tener un recuerdo consciente de cuando su madre lo tenía en brazos, lo alimentaba o lo mimaba, pero sí recuerda cómo el hijo menor recibía el amor de la madre. Como reacción, el hijo mayor se siente despreciado. Puede culpar inconscientemente al menor de haber recibido lo que no obtuvo él. Esto yo lo he visto mucho, muchísimo. ¿Tenemos alguna pregunta, Jimé? Dice Mitch, ¿por qué algunas personas deciden sanar y otras no? Porque soy un osito peluchito. Dice, tenemos una pregunta que dice, ¿por qué algunas personas deciden sanar y otras no? Esto es un tema ya personal, ¿sí? Se dice que cuando el alma familiar elige a un representante para que se mire alguna situación que haya sucedido en una generación anterior, para que viva un trauma, para que reviva una violación, para que reviva un aborto, para que reviva una relación caótica, tóxica, pues es el alma familiar el que está eligiendo a esa persona para que pueda sanar. Ahora nosotros vivimos de libre albedrío. Nosotros vivimos del libre albedrío, que es la capacidad de elegir si es que nosotros queremos sanar eso o no lo queremos sanar. Ahora, esa dinámica es cíclica. Si es que yo voy a representar eso y no lo he sanado, me lo voy a repetir durante muchas veces y quizá la siguiente más notoria y quizá la siguiente más fuerte. Saludos de Eva Zamora, bienvenida. Entonces, es importante que si yo tengo esas situaciones y veo que también se han repetido en otras partes de la familia, pues que yo las pueda sanar. Ahora, ¿por qué hay personas que eligen sanar y otras no? Pues porque sanar duele, porque sanar es incómodo, porque sanar no es bonito. Alguna vez mi anterior pareja salió a dar un paseo en el parque cargado a su bebé. Tenía un bebé que en ese tiempo tenía unos 9 o 10 meses. Y pisó una piedra. Estaba a la orilla de un riachuelo. Pisó la piedra. La piedra había estado con un poquito de algas y entonces se resbaló y se golpeó. Y para que el bebé no se golpee, puso la mano y la mano se le incrustó con unas cuantas piedritas. Entonces llegó a casa y obviamente, ¿no? Con todo el susto y todo. Y cuando yo viví esto, para mí fue como que muy gráfico de lo que tú me dices. Ella tenía dentro de su manito cortada pedacitos de piedra y suciedad y todo. Y tenía una partecita de la pielcita levantada, ¿no? Y yo le decía, yo te curo. Y ella, no, es que me va a doler. Y yo le decía, pero se te va a infectar. No, ya me va a pasar. Y yo le decía, pero ¿por qué no te quieres curar? Y decía, es que si tú me pones el alcohol, me va a doler. Y eso es lo que sucede. Cuando yo elijo sanar, esa sanación me va a doler. Me va a hacer ver cosas que no quiero ver. Me va a hacer ver cosas que yo he ocultado por mucho tiempo. Entonces, que me pongan a mí enfrente de eso es incómodo, es feo, duele. Por eso hay personas que no deciden sanar. Pero para mí fue muy gráfico. O te aguantas del dolor ese ratito y te sanas y después vas a estar bien. O dejas de esa herida que todavía sigue ahí y que se pudra y que se dañe. Y eso es lo que muchos de nosotros hacemos cuando no decidimos sanar. No queremos vivir un dolor fuerte una vez para luego sanar y preferimos vivir este dolor a cuotas.
preferimos que ese dolor se nos vaya quedando poco a poco. Entonces, es parte de nuestro libre albedrío, Mitch, pero realmente, si estás aquí es para sanar. Si estás en esta vida, viviendo esta vida, es para sanar. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir. Ya estamos casi por terminar este capítulo. Y, no, todavía nos faltan unas páginas, pero estamos avanzando bien. Dice, ya. Y también existen, claro está, algunos niños que no parece que porten ningún trauma familiar. En el caso de estos niños, es muy posible que se estableciera un vínculo adecuado con la madre, o con el padre, o con ambos, y que esta conexión contribuyera a inmunizar al niño para que no portara enredos o intrincaciones del pasado. Es posible que se diera una ventana de tiempo en el que la madre pudo dar a un hijo determinado más que a los otros. Es posible que se mejorara la relación de los padres. Es posible que la madre sintiera una conexión especial con uno de sus hijos sin que fuera capaz de conectar profundamente con los demás. Parece que en muchos casos, aunque no siempre, los niños menores salen un poco mejor parados que los primeros o que los hijos únicos. Y parece que estos últimos llevan consigo una proporción mayor de las cuestiones no resueltas de la historia familiar. En lo que se refiere a la herencia de traumas familiares, por parte de los hermanos no existen reglas fijas que determinen cómo queda afectado cada uno de los hijos. Pilas. Hay muchas personas que creen que esto sí es así. No, pero no es así. Además, el orden del nacimiento y el sexo de cada hijo, existen otras variables que pueden influir sobre las decisiones que toman los hermanos y las vidas que hacen. Aunque a primera vista pueda parecer que uno de los hermanos no está afectado por el trauma mientras que otro porta su carga, yo lo veo de otro modo. A la luz de mi experiencia, es decir, del autor, lo que veo es que la mayoría de nosotros portamos como mínimo algún residuo de nuestra historia familiar. No obstante, también pueden entrar en la ecuación muchos factores intangibles que influyen sobre el grado de arraigo de los traumas familiares. Entre estos factores intangibles se encuentran la conciencia de uno mismo, la capacidad para calmarse a uno mismo y haber tenido una experiencia potente de curación inferior. Ok, dice, porque algunas millas, si estás aquí, reconócete porque estás haciendo el cambio para mejorar tu ser. Gracias, Giovanni. Sí, esto es un tema de reconocerse. Y yo siempre cuando estoy en una sesión con una persona que me pide una sesión, siempre lo reconozco porque en realidad es de valientes el elegir sanar. Con una conciencia responsable. Gracias, Giovanni, por ese comentario. Dice, siguiente subtítulo. Las imágenes curadoras y nuestro cerebro. Esto es muy bonito, chicos. Ya vamos a terminar con esto porque está bastante tarde. La idea de que revivimos los traumas familiares puede muy bien constituir el núcleo de lo que apunta el psiquiatra Norman Deutsch cuando afirma en su revolucionario libro El cerebro se cambia a sí mismo. La psicoterapia suele consistir en convertir a nuestros fantasmas en antepasados. El Dr. Deutsch sugiere que cuando identificamos las fuentes de nuestros traumas generacionales, nuestros fantasmas pueden dejar de acosarnos y pasar a formar parte de nuestra historia sin más. Eso es lo que hablaba del vínculo. Limpiar el vínculo de traumas y todo eso y dejar un vínculo limpio para que esa persona y eso se libere. Una de las maneras fundamentales en la que hacemos esto es dejándonos conmover por una experiencia o por una imagen lo bastante fuerte como para eclipsar las viejas emociones y sensaciones del trauma que viven dentro de nosotros. Nuestras mentes tienen una gran capacidad para sanarse por medio de las imágenes. Ya nos imaginemos una escena de perdón, de consuelo o de liberación, o ya nos limitemos a visualizar a un ser querido, las imágenes pueden asentársenos profundamente en el cuerpo y hundírsenos en la mente. A lo largo de mi trabajo he descubierto que ayudar a las personas a desenterrar la imagen que más les resuena es la piedra angular de la curación. El concepto del poder curador de las imágenes ya se conocía como válido mucho antes de que se demostrara su efectividad,
por medio de las técnicas de imagen cerebral. El poeta William Butler Yeats escribió hace más de 100 años que la sabiduría habla en primer lugar por medio de imágenes, y que nos basta con dejarnos guiar por la imagen que vive dentro de nosotros para que nuestras almas se vuelvan sencillas como llamas y nuestros cuerpos tan serenos como una lámpara de ágata. Acuñó en 1913 el término imaginación activa, que se designa una técnica en la que se emplean imágenes tomadas de un sueño en muchos casos para entablar un diálogo con la mente inconsciente, sacando a relucir lo que ha estado sumido en la oscuridad. La idea de la visualización para la curación se ha popularizado mucho últimamente y existen programas de imágenes guiadas para reducir el estrés y la ansiedad, para potenciar el rendimiento deportivo y para resolver miedos y fobias concretos. Con esto, amigos, nos estamos acercando a la parte que nos interesa, que es el cómo voy a sanar. Ya sé que yo puedo heredar todo, mucho trauma familiar, mucha situación y todo, pero no todo es malo, también hay formas de sanar. Voy a parar aquí porque todavía nos falta unas páginas para terminar este capítulo. Sin embargo, ya está bastante tarde y quiero yo a ustedes compartirles algo que nosotros vamos a hacer. Hemos establecido ya fechas para nuestra primera constelación grupal. Hablando de imágenes positivas para sanar y de visualizaciones, ustedes han podido vivir en la sesión de hoy una visualización que hice con la abuela, ¿verdad? Ese tipo de ejercicios sistémicos son los ejercicios que, como dice el libro, son piedras angulares para yo poder ir liberando esto, ¿ok? Nosotros, como Almacay, hemos estado muy agradecidos, muy agradecidos con todos ustedes y queremos hacerle una invitación. Nosotros realizamos las terapias que tienen un valor de $30, ¿sí? Es el valor que nosotros recibimos como intercambio para poder mantenernos. Obviamente un constelador tiene que comer, tiene que pagar facturas. Pues es una forma de intercambio. Sin embargo, es la primera vez que vamos por este medio a hacerlo público para que ustedes puedan vivir la experiencia, y muchos de ustedes seguramente van a vivir por primera vez una constelación, habrán visto los videos y tendrán mucha curiosidad de cómo funciona, de cómo pasa. Ha habido personas que han vivido las constelaciones individualmente conmigo. Hay algunos videos de personas muy agradecidas y les agradezco también por su testimonio. Sin embargo, queremos que esto lo vivamos en grupo, ¿sí? Que hagamos una terapia grupal. Para la ciudad de Quito, Ecuador, vamos a hacer la constelación el día 24 de junio. Y para el resto del mundo, vamos a hacer una constelación grupal online. Se pueden hacer constelaciones grupales online, son muy poderosas, son muy bonitas y realmente la conexión con el campo a través de la distancia es otro nivel, ¿sí? Es diferente estar con la persona al frente y que conecte y mirarla, pero ver que eso funcione en la distancia es algo muy bonito. Entonces es algo que les quiero recomendar. Para nuestra primera sesión grupal online, vamos a hacerlo antes, el día 17 de junio, ¿sí? Obviamente, como les había dicho al inicio de esta lectura, las constelaciones son con cupos limitados. Primero por el tema del tiempo, ¿sí? No sabemos cuánto va a durar cada constelación, pero no podemos constelar a 30, 40, 100 personas porque nos diríamos jornadas enteras y sería muy cansado, ¿sí? Y segundo, por una situación también de energía, porque constelar pues mueve mucha energía
Y pues si vamos a estar constelando 30 personas, 40 personas, pues sí vamos a salir bastante cansados, ¿ok? Entonces, la propuesta que Alma Kai les quiere hacer a todos ustedes es que se unan a nuestra primera constelación grupal, ya sea presencial o ya sea online. Como les decíamos, el valor de las constelaciones es de $30. Sin embargo, por ser la primera vez que lo vamos a vivir, pues lo vamos a vivir con la mitad del valor, ¿sí? Va a tener un valor de $15. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues cuando cerremos el TikTok, yo voy a abrir en la página los dos eventos, tanto el evento eh, presencial como el evento virtual, para que ustedes se inscriban. ¿Qué pasa si yo no tengo el dinero ahora? Si es que yo no puedo conseguir esa parte económica, estoy en una situación un poco complicada. Nosotros queremos que esto llegue a la mayor cantidad de personas, ya se los dijimos. Entonces, algo que no les dije. Las personas que puedan realizar la constelación en las dos modalidades son 10 personas. Vamos a constelar virtualmente y presencialmente en cada uno de los eventos, vamos a constelar a 10 personas, ¿sí? Las 10 primeras personas que se inscriban van a ser las personas que van a poder hacer la constelación, ¿ok? Luego de las 10 el programa automáticamente se cierra y no se van a poder inscribir. Ahora, ¿qué pasa con las personas que no tengan el recurso económico, los $15, pero que sí quieran vivir la constelación y todo eso? Pues ustedes vieron en los videos de constelaciones que además de haber personas que hacen la constelación, hay otro grupo de personas que son los representantes, ¿no? Y ellos son personas que conectan con el campo, que también realizan su función en la constelación. Entonces, las personas que no cuenten ahora, en este momento, con una inversión como para poder hacer la constelación, van a poder asistir por esta vez de forma gratuita como representantes. Esto quiere decir que pueden asistir a las constelaciones de las 10 personas y van a poder apoyar con la situación de los representantes. Y esto es algo que yo le respondía a Shioban, cuando yo sano por resonancia, sanan otras personas. En las constelaciones familiares es igual. Cuando yo hago una constelación, yo sano porque me están constelando mi tema. Pero al mismo tiempo, las personas que hacen de representantes también sanan conmigo. Entonces, en las constelaciones grupales se da una sanación grupal bastante bonita. Si yo no he podido, no cuento con la parte económica y quisiera vivir una constelación, puedo vivirla por esta vez como representante y no va a tener un costo. Eh, este aforo de representantes va a ser de 15 personas. Quiere decir que en nuestra sesión de constelaciones grupales vamos a ver en total 25 personas. ¿Cómo voy a poder inscribirme como representante? Pues igual, en la misma página web ustedes van a tener una que dice Constelaciones Familiares Online Participante. Ese link es el link para las personas que quieran hacer la inversión de la mitad del valor de los $15. Y hay otra que dice Constelaciones Familiares Grupales Online Representante. En ese ustedes se inscriben y van a poder participar de forma gratuita. Cuando yo cierre el link, ustedes van a tener acceso a la página web que les voy a comentar en este momento, ¿sí? Es almacai.org/reservas, ¿sí? Voy a poner este comentario como principal. Ahí está anclado este comentario. Cuando cerremos el TikTok,
yo voy a abrir las inscripciones y las 10 primeras personas que se inscriban a constelar con una inversión de $15, pues van a poder constelar el día 17 de junio online y el día 24 de junio presencial en Quito, Ecuador. El online es en cualquier lugar del mundo, ustedes se conectan vía Zoom. Y si yo no tengo la inversión, si quiero acceder gratuitamente a esta sesión de constelaciones, pues va a estar la opción para poderme conectar como representante. Esto por primera vez que lo estamos haciendo va a ser gratuita. Luego va a tener un costo y es un costo simbólico, no es que vamos a cobrar mucho tampoco, ¿sí? Pero los representantes pueden acceder a las constelaciones pues con un valor simbólico. Por esta primera vez es gratuito, porque queremos que muchos de ustedes lo vivan, ¿ok? Ya dije fechas, 17 de junio online, 24 de junio presencial. El horario va a ser de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Esto es en el horario de Ecuador, ¿sí? Si es que estamos en Argentina, creo que son 2 horas después, de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Si estamos en México, creo que es 1 hora menos, sería de 8 de la mañana a 12 del día. Bueno, ustedes miren cuando entren al link, ustedes van a ver ahí que les sale, según donde estén, la hora en la que va a ser el grupo. Bienvenida, Andrea Herrera. Entonces, están hechas las invitaciones, chicos. Vamos a colgar un video TikTok también con esta invitación. El aforo es reducido y pues la página va a estar puesta hasta que se complete el aforo. Cuando se complete el aforo, pues las personas que estemos inscritas vamos a ser las que vamos a vivir el grupo. No se preocupen si no se pueden. Saludos Diana, bienvenida. No se preocupen si no se pueden conectar o asistir a esta primera, porque nosotros cada 15 días aproximadamente vamos a abrir nuevas constelaciones grupales, ¿sí? Y esto lo vamos a hacer pues para que más personas podamos sanar. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo más que quieran decir? Quisiera escucharles al final, no quiero ser yo el que hable. Ya vi que por ahí Jimé se me fue también. Los quiero escuchar, chicos. Diana Alexandra, saludos. Bueno, chicos, creo que eso sería todo. Vamos a dejar hasta aquí el tema del libro, que es cuando ya comenzamos a hablar de las imágenes de las visualizaciones, ¿sí? La próxima semana vamos a hacer más comentarios, vamos a hacer más interacciones. Está muy interesante el tema, muchas gracias y gracias por estar aquí y gracias por unirte. Em, Comenten, me gustaría que por interno también puedan ustedes escribirnos para sugerirnos. Yo quisiera saber si es que este horario les funciona, les llega muy tarde, pues escríbanos, coméntenos para poder nosotros mejorar y para poder llevarles a ustedes una experiencia mucho más rica, mucho más bonita. Sigan en estas lecturas porque se vienen bastantes ejercicios, ¿sí? Ya salimos de la parte como que muy, muy lógica, como que muy teórica, y de aquí viene ya la parte muy bonita del tema de la sanación. Así es que les quiero agradecer a todos por el tiempo, les quiero agradecer a todos por la energía, les quiero agradecer a todos por compartir. Pues bendiciones a todos, chicos. El ejercicio que hicimos, pues si se lo perdieron, lo voy igual a repostear, así como hice el ejercicio de la semana anterior. Así que quédense pendientes que eso se va a publicar. Y pues, ¿qué más decirles? Estoy muy agradecido con ustedes. Gracias a ti, bendiciones, gracias. Estoy muy agradecido con ustedes. Ustedes hacen que esto funcione. Y pues,
queremos seguirlos viendo y queremos que esto siga creciendo. Queremos que la próxima vez seamos 2000, 3000 personas las que veamos esto. Y compártanlo, ¿sí? Compartan esta noticia. Vamos a hacer la parte 3 el próximo miércoles. Cada miércoles 9 de la noche Ecuador, 7 de la noche California, 8 de la noche México, 7 de la noche Argentina, de los que me voy acordando, 9 de la noche Colombia y Perú. Vamos a seguir, ¿sí? Eh, que tengan una buena noche, descansen, mil bendiciones y nos vemos muy pronto. Cuídense, chao, chao.